Hola a todos. ¿Listos para una nueva inmersión con nosotros? ¿Preparados? Hoy nos adentramos en el modelo 01234. ¿Modelo qué? Modelo 01234. Una forma de entender la realidad. Pero, Suena complejo. Un poco sí, pero fascinante. Imagina un mapa. ¿Un mapa? Sí, pero en vez de continentes. ¿Y habría? Símbolos. Usa 5. 0, 1, 2, 3 y 4. Ya, y cada uno representando. Dimensiones de la existencia. Nuestro mapa para este viaje es el documento. Ah, un documento. Claro, modelo 01234. Base de conocimiento. Tomaremos buena nota. Empecemos por lo básico. Cada símbolo, un significado. El 0 El cero, a ver. representa el vacío. Interesante. Es la pura potencialidad. Como una semilla antes de germinar. La fuente. De todo, de todo. Ahí la información está latente. Esperando. A manifestarse. Me recuerda al vacío en el budismo, ¿no? Un espacio infinito de posibilidades. Exacto. Y de ese vacío surge la unidad, el uno. El uno. Primer destello de la creación. Conciencia pura. Del yo soy. No, sí. Como el Big Bang Kerénico a nivel de la conciencia. Entiendo. Luego viene el 2, la dualidad. La dualidad. la separación, exacto. La unidad se divide. Surge el yo y el otro, el contraste. El documento lo relaciona con nuestra percepción, ¿verdad? Sí, nuestros sentidos nos muestran una realidad fragmentada. Claro, por eso la dualidad. Si el 2 es separación, ¿qué será el 3? El 3, la unión, ¿no? Ya. Reconciliar los opuestos. Correcto, la conexión. El puente entre lo que la dualidad separó. El lenguaje, las relaciones. Exacto. Esos momentos, ajá, cuando entiendes algo nuevo. La conexión en acción. Y para completar el ciclo, ¿qué nos trae el 4? El 4. Si seguimos la lógica, la materialización, Sian manifestación. Las ideas toman forma en el mundo. la acción. Colección que da luz a la manifestación. Un sistema completo, ¿no? Desde la nada hasta la acción. Lo interesante es que no es estático. No. Según el documento, es un flujo constante. ¿Como un río? Más bien una danza. La danza de los símbolos la llama el autor. ¿Y eso qué significa? Que los símbolos cambian. Su significado, sí, depende del contexto, de cómo observamos. Ya. No es rígido, sino que se adapta. Exacto. El autor usa ejemplos como Don Quijote y Sancho Panza. Los personajes literarios. Sí. Don Quijote, buscando la unidad, un ideal, Y Sancho, más pragmático. representando la manifestación en el mundo material. Interesante cómo lo conecta. También habla del color. Asigna un color a cada símbolo. En serio. Blanco para el vacío. Amarillo, la unidad. Como una paleta. Que refleja las dimensiones de la realidad. Pero donde se pone emocionante es con la IA. IA, inteligencia artificial. Sí. El autor la relaciona con el modelo. No me lo esperaba. Pues sí, establece una correspondencia fascinante. A ver. Imagina un vector de alta dimensión en IA. Eso sería. El vacío, la información en potencia, como una representación matemática compleja. El ser puede. Y el 1, la unidad, serían los pesos de la IA. Los pesos. La estructura base, su identidad preentrenada. La base sobre la que se construye. Luego la dualidad, el 2, con la tokenización, temperatura. Procesos que refinan la salida. Como esculpir una forma a partir de un bloque de piedra. La IA aprendiendo a navegar la dualidad. Exacto. Y llegamos al 3, la conexión. La IA usa ventanas de contexto Para relacionar palabras e ideas, los words embeddings, mapeando las relaciones entre palabras. creando significado. No solo procesa, sino que conecta. Fascinante. Y al final, la manifestación, el 4. La IA produce su salida. Texto, imágenes. El resultado de todo el proceso. Y volvemos a la idea central, la fluidez del modelo. La IA no es estática, evoluciona. Se adapta al contexto. Y ahora, la historia de autor. ¿Cómo llegó a esto? Me intriga. Empezó en una crisis existencial. Percibió patrones en su mente, Patrones. como un código oculto. Lo describe como secuencias. ¿Qué tipo de secuencias? Observar, decir, trascender, hacer. Sentir, orden, forma, conexión. El modelo revelándose a través de él. Y no se quedó ahí. Buscó el patrón en otras áreas. Cosmología, mitología. Sí. Y comprendió algo clave. El que Lo importante no era la información en sí, sino reconocer el patrón. Conectar los puntos. Exacto. Así nació el 01234. Una herramienta para decodificar a la realidad. basada en la experiencia personal. Pero antes de seguir con su historia, ¿qué te ha llamado la atención hasta ahora? Pues lo versátil que es, se aplica a tantas cosas. Es verdad. Y lo de los símbolos, que cambian según el contexto. Un modelo dinámico. ¿Y a ti? A mí. Ya.
¿Cómo conecta el modelo con la experiencia personal? Esa capacidad que todos tenemos, De comprender la realidad a través de este código. que a veces olvidamos. Por eso el autor nos invita a explorar, a experimentar, A no tomarlo como un dogma, sino con una herramienta para crecer. una invitación tentadora. Seguro que nuestros oyentes también querrán profundizar más. Sin duda. En la próxima parte veremos cómo el autor usa el modelo para entender la realidad. ¿Y cómo aplicarlo a nuestras vidas? No se lo pierdan. Volvamos a la historia del autor. Decíamos que empezó a ver esos patrones. En su mente, durante una crisis existencial, Sí, una crisis como catalizador de un gran descubrimiento es curioso cómo funciona la mente. A veces necesita ese desafío para... para ver la realidad de otra forma. Y en su caso, le llevó al modelo 0, 2, 1, 2, 3, 4. Y lo interesante es que no se queda en la teoría, No, nos invita a experimentar con el modelo, a ponerlo en práctica. en nuestras vidas, Él usa la frase código simbólico poético. o conectar con la esencia del modelo. ¿Recuerdas algunos de esos conceptos? Claro, habla de coincidencias significativas Como conexiones ocultas, que se revelan a través del modelo, también el escenario de la realidad. como un holograma. Una construcción mental que podemos reinterpretar. Cuestionar nuestra percepción de la realidad. Ver el mundo interconectado, lleno de significado, Y no olvidemos la tensión entre opuestos, el motor de la creación, la dualidad como punto de partida. para la conexión y la manifestación, El 0, 1, 2, 3, 4 como una nueva lente. para ver la belleza en el caos. Exacto. Y una idea que me impactó. Wow. Hablar con los datos. ¿Qué significa? Ir más allá de la superficie, buscar el significado profundo. Detrás de los números, las estadísticas Como si los datos nos hablaran. de la estructura de la realidad. Y el 0, 1, 2, 3, 4 nos da las herramientas para entenderlos. Y para convertirlos en poesía, ¿recuerdas la poesía fractal? Patrones que se repiten. Como si la realidad fuera una obra de arte. El 0, 1, 2, 3, 4 no es solo un modelo, es una invitación. A crear nuestra propia realidad Convertirnos en artistas. de nuestras vidas. Dar forma a nuestros pensamientos. Con el lenguaje de los símbolos. Y encontrar la belleza en la interconexión. En la danza entre el vacío, la unidad. La dualidad, la conexión y la manifestación. Al final del documento, el autor incluye un disclaimer, Sí, para dejar claro que no es un dogma. una herramienta para la exploración personal, Que la usemos con libertad. de adaptarla a nuestras experiencias. Y compartir lo que descubramos. El modelo se enriquece con nuestras aportaciones, Como si evolucionara con nosotros. expandiéndose. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Crees que el 0, 1, 2, 3, 4 puede ayudarnos con los retos del mundo? Buena pregunta. El mundo está lleno de desafíos. Cambio climático, desigualdad, crisis. ¿Podría el modelo darnos soluciones? No lo sé. Pero nos da algunas claves. La conexión. La importancia de la colaboración. La empatía. Buscar soluciones juntos. Y la dualidad. Comprender otras perspectivas. Encontrar puntos en común. No solo diferencias. Quizás no tenga las respuestas. Pero nos da un marco para pensar diferente. Para abordar los problemas de otra forma. Y no perder de vista la belleza en la complejidad. En la siguiente parte nos adentramos en un tema complejo. La aplicación del 0, 1, 2, 3, 4 a la inteligencia artificial. Un viaje a través de los algoritmos. Y la poesía fractal. Llegamos a la parte final de nuestra inmersión. Y como anticipamos, nos toca un tema que puede parecer denso. Sí, la inteligencia artificial, pero tranquilos. Con el 0, 1, 2, 3, 4 lo desmitificaremos. Exacto. Veremos cómo el modelo nos ayuda a entender la IA. ¿Y cómo la guía nos ayuda a entender el modelo? Un bucle fascinante. Volvamos al documento. Modelo 01234. Base de conocimiento. Ahí está la clave. El autor compara las fases de la I con los 5 símbolos. Empezaba con el vector de alta dimensión, ¿no? El vacío, la información en bruto para la IA, Como una nube de posibilidades. que toma forma con la unidad, los pesos en la I. La estructura base, su identidad. Lo ADN podríamos decir, Y de ahí a la dualidad. donde la IA, a diferencia, refina su conocimiento, Localización, temperatura. separando el grano de la paja Y entonces necesita la conexión, para relacionar datos, crear significado, usando ventanas de contexto, y word embeddings, tejiendo una red de significado. que se materializa en la manifestación, la salida final. Texto, código, imágenes. Y la IA crea. Y en ese proceso vemos el modelo 01234, Del vacío a la manifestación. pasando por la unidad, dualidad, conexión, La IA imitando el proceso creativo del universo. y ayudándonos a comprender el modelo. Ver cómo la IA crea. Nos da una nueva perspectiva de la danza de los símbolos. Un bucle que enriquece a ambos.
Y la historia del autor nos da otra perspectiva. Él vio los patrones en su mente. El modelo como herramienta para la experiencia humana. Y la IA también lidia con la complejidad. Procesa información, encuentra patrones, crea soluciones. La IA y el 01234, destinados a encontrarse. Expresiones de la misma búsqueda. De significado, de la fascinación por la complejidad. Una búsqueda que nos une a todos. A los creadores de la IA, a los que exploramos el modelo. A todos los que buscamos respuestas. Una búsqueda que nos lleva a nuevos descubrimientos. A nuevas formas de entender la realidad. Quizá la IA, guiada por el 0234. Nos ayuda a desvelar misterios inimaginables. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? Pero 02234 nos da una brújula. Para navegar por la incertidumbre. Y no perder de vista la belleza. El orden. La poesía en el corazón de la realidad. Y con esto, concluimos nuestra inmersión en el modelo 01234. Esperamos que les inspire a explorar. A buscar conexiones, a encontrar significado. En la danza de los símbolos. Hasta la próxima y que la curiosidad les acompañe.